primeros jardines botánicos que se hicieron junto con el de Córdoba en España. Se fundó en 1751, pero es en 1788 cuando pasa a la ubicación actual, que es el Paseo del Prado, ¿no? Uno de los lugares de obligada visita para todos los aficionados al bonsái es el Real Jardín Botánico de Madrid. Además de disfrutar de todos los árboles que hay allí, podemos deleitarnos de la colección de bonsáis que nos encontramos expuesta de manera permanente. El responsable del cuidado y mantenimiento de esta colección es Alex Gómez, y en el capítulo de hoy nos va a contar algunas curiosidades de su trabajo y del Real Jardín Botánico. ¡Empezamos! Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo y con todos vosotros. El placer siempre es mío contar con gente como vosotros que venía a aportar vuestro grano a este podcast y a contarnos un poco diferentes temas de bonsai. Vamos directo, vamos al grano. Alex, cuéntanos, ¿qué es para ti el bonsai? Bueno, pues para mí el bonsai, te voy a dar una definición en cuanto a lo que es el término de bonsai etimológico y luego te voy a decir lo que es para mí. El bonsai, como término etimológico, pues entiendo que un bonsai es pues una representación artística a escala, siempre teniendo en cuenta las medidas, las dimensiones de las formas naturales y que adquieren los árboles y los conjuntos de árboles en la naturaleza. Al final es representar la naturaleza de lo más fiable posible, ¿no? Siempre cuando la gente viene a visitar la colección y tal, pues preguntan sobre los bosques y tal, y siempre trato de darles pues las pautas para montar algo que sea representativo de la naturaleza, no antrópico, no hecho por el hombre. Y en cuanto a lo personal, para mí, pues el bonsai es una forma de vida. Para mí ya, con tantos años y ya sabéis los sacrificios que requieren en cuanto a tiempo y dejar de hacer otras cosas, para mí el bonsai se ha convertido ya en una forma de vivir. ¿Y cómo empezaste tú en este mundillo? Pues mira, muy curioso. Yo acabé en ingeniería forestal, estaba trabajando en una empresa de control de plagas, llevaba 98 municipios del centro de la península y tal, pero yo vivo en Madrid, en Torremocha, en un pueblo muy pequeño, y me regaló mi mujer en el año 99 un olmo, un olmito de estos chiquititos, porque mi mujer era viverista y me regaló un olmito y fui al Museo de Bonsai de Alcobendas de Luis Vallejo a ver cómo se cuidaba y qué podía hacer con este olmito, que desgraciadamente se me ha muerto en el Filomena, pero bueno, ese es otro tema. Entonces fui a visitar el museo y estaba allí David Benavente por aquel entonces y nada, estuvimos hablando y me dijo de mandar el currículum a Luis. Se lo mandé y pues nada, a los 2 meses estaba trabajando allí en Alcobendas. Entonces, pues desde el año 2000, todos los cursos, talleres que se han hecho en el museo, entre diarios, fines de semana, con maestros nacionales, japoneses, europeos, pues me aproveché y hice todo lo posible que se hacía. Hasta el 2013, finales del 2013, luego en el 2014 monté mi escuela de bonsai en mi casa, monté una escuela que era la Escuela de Bonsai Sierra Norte, y en ese momento salió una plaza de oposición de conservador de colecciones de plantas vivas en el Real Jardín Botánico de Madrid. Pues me puse a estudié 1 año y 4 meses, y de 68 personas que se presentaron a la plaza, pues fui yo el que me llevé la plaza. Y desde el 2018 pues estoy trabajando en el Real Jardín Botánico de Madrid como conservador de colecciones de plantas vivas, de muchas de las colecciones que hay en el Jardín Botánico, pero mi responsabilidad principal pues es la colección del bonsai, de bonsai de allí, del Real Jardín Botánico. Bueno, tiene que ser una experiencia brutal
cómo es trabajar en el Real Jardín Botánico y cómo es cuidar una colección tan emblemática? Pues imagínate, yo conocía esa colección desde que empecé a trabajar con Luis, porque Luis era los que llevaban el mantenimiento de esa colección hasta que la colección se llevó allí al Real Jardín Botánico. Y bueno, pues son 110 árboles, es una pasada, es el poder trabajar, el poder al final trabajar con lo que te gusta, pues para mí es que no hay día que no me levante con una sonrisa para ir a trabajar. Eso que vivo a 70 kilómetros de donde trabajo. Todos los días me hago 140 para ir a trabajar, pero estoy encantado de la vida. Vamos a dejar un poco el bonsai de lado y así se nos pasa un poquito la envidia de no ser nosotros los que trabajamos en esa colección. Y cuéntanos un poco cómo es el Real Jardín Botánico, su origen, la distribución, qué papel juega, porque al final es un pulmón verde en Madrid, ¿no? También. Entonces, cuéntanos un poco sobre el Real Jardín Botánico. Pues mira, tendría para hablaros, yo que sé, un par de horas, pero os voy a dar como unos trazos así en 5 o 6 minutillos generales. El Real Jardín Botánico es de los primeros jardines botánicos que se hicieron junto con el de Córdoba en España. Se fundó en 1751, pero es en 1788 cuando pasa a la ubicación actual, que es el Paseo del Prado, ¿no? Carlos III fue el fundador del Real Jardín Botánico. De hecho, la valla de forja, el vallado perimetral y las puertas de entrada son de Sabatini, que es el mismo arquitecto que diseñó la puerta de Alcalá. Y bueno, en cuanto a infraestructura, pues está pegada al Retiro, que es el pulmón de Madrid, y entonces sirve además como corredor porque enlaza el Retiro con lo que es la nueva infraestructura de Madrid-Río, que está en una calle, bajando la calle, y entonces enlaza como corredor. De hecho, los patos del río vienen todos los años, llevan ya 11 años teniendo crías en nuestros estanques del Real Jardín Botánico. Y bueno, en cuanto a infraestructura, pues un cálculo así un poco orientativo de lo que representaban los servicios ecosistémicos que proporciona a Madrid el Real Jardín Botánico. Me refiero a, por ejemplo, captura de dióxido de carbono, captura de óxido nitroso, liberación de oxígeno, aporte de bajada de temperaturas, aporte de humedad. Bueno, está estimado en unos 500.000 euros anuales lo que el Jardín Botánico le da lo que la superficie de que tiene 8 hectáreas, el Jardín Botánico le aporta a la ciudad de Madrid. En cuanto a cómo está estructurado, tiene 4 terrazas. Las 2 terrazas inferiores, la primera son los cuadros, la terraza de los cuadros. La segunda es la terraza de las escuelas, que son escuelas botánicas por origen de las plantas. Esta parte, las 2 escuelas estas, es un jardín neoclásico, ¿vale? Y luego tenemos la parte gótica, el jardín gótico, que es la terraza del plano de la flor, ¿vale? Y luego una parte que es el jardín más moderno, que es la terraza de los bonsáis, que es la parte superior, porque hay un desnivel entre el Retiro y Recoletos de unos entre 20 y 25 metros de altitud. Entonces el jardín está como aterrazado. De hecho, por ejemplo, el uso del agua, que tratamos de reciclar y reutilizar el agua con unas bombas de unos pozos que tenemos abajo de todo y reenvían toda el agua subterránea a nuestro aljibe de agua. O sea, en cuanto a infraestructura, pues de hecho, está incluido en el paraje de la Luz, que el año pasado fue declarado Patrimonio de la UNESCO. O sea que nada, muy, muy impresionante, sí. Y cuéntanos un poco sobre la colección de bonsái, cómo se decide poner una colección de bonsái en el Real Jardín, por qué la tenéis ubicada en esa terraza que nos has comentado más modernista, y háblanos también un poco de tu trabajo como conservador de esta colección. Vale, en cuanto a colección, pues los orígenes de la colección es la colección que tenía el expresidente del gobierno, Felipe González Márquez, en el Palacio de la Moncloa, una colección que fue montando
junto con Luis Vallejo y con los principales maestros, tanto japoneses como europeos que había en esa época, porque muchos de los árboles son regalos de Estado. Entre ellos, pues os puedo citar un par de árboles que regaló Hassan II, el padre de Mohamed VI, árboles del Partido Socialista de Japón, de François Mitterrand, de ex gobernantes y en plan regalos de Estado, pues como sabían que apreciaba este arte, pues se lo regalaban a Felipe, y entonces cuando él sale de la Moncloa, pues los árboles tienen que ir a algún sitio, y entonces afortunadamente decidió donarlos al Real Jardín Botánico CSIC. Estamos hablando del año 96, cuando los bonsáis salen de la Moncloa. Claro, el Jardín Botánico no tenía unas instalaciones adecuadas para exposición de tantos ejemplares, ¿no? Entonces sale a concurso una actuación en lo que antiguamente era un talud, porque antiguamente desde el pabellón Villanueva hasta el Retiro había un talud. Y entonces Carvajal, arquitecto, y Caruncho, paisajista, diseñaron un área para exposición de bonsáis. Es una terraza, y debajo de la terraza, compuesta por pedestales y una mesa corrida alrededor de un estanque que llamamos la lágrima, porque tiene forma de lágrima. Debajo de esta plataforma tenemos un aula seminario, unos aseos, una plaza con un tilo, un invernadero, pequeño invernadero de bonsáis, y está el taller también mío, el taller de bonsái. Entonces, en el 2005 se llevan los árboles allí al Real Jardín Botánico, a las instalaciones. ¿Qué pasa? Que yo, desde que yo empecé a trabajar ahí en el 2018, pues he visto un par de problemas a la hora de exponer los árboles. Y os cuento, antes había como 15 pedestales, o entre 12 y 15 pedestales, todos pegados a un seto de laurel, todos en el lado oeste del jardín, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que, claro, el seto de laurel creció, los árboles empezaban a viciarse, no tenían espacio por la espalda, empezaban a viciarse, a brotar fatal de atrás, junto con otro problema, que es que con un seto verde tú expones un árbol que en la mayor parte del año es verde y no se ve. Entonces, hice varias propuestas, y al final lo que conseguí fue, de esos 15 pedestales dejé 6, los moví, los separé del seto de laurel, y lo que he hecho es montar 25 pedestales nuevos más los 10 que habría ahí, o sea, hay unos 35 árboles en pedestales en el otro lado de la terraza, con lo cual la insolación la puedo controlar. Todo el día le da el sol desde que sale hasta que se mete, los árboles se pueden ir moviendo en función de necesidades, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que ahora la exposición pues se va corrigiendo y está estupenda. ¿Cómo es trabajar con una colección como esta? Pues podéis imaginar, cualquier aficionado pagaría dinero por Sácanos un poco de envidia, Ale. Como estos, ¿no? Son árboles, pues tenemos 110 árboles, 27 o 28 son árboles con origen asiático, el resto son árboles autóctonos, muchos de ellos son recuperados antiguamente, con cuestión que ahora sería impensable tener ejemplares como estos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Pinus uncinata, de sabinas, de lentiscos, de encinas, de alcornoque, ¿no? Árboles, pues bueno, que ahora en este momento son muy maduros. En ese momento de la recuperación tenían mucho potencial, y ahora pues lo han sacado. De hecho, algunos árboles de los que tenemos desde el 2018 para acá nos hemos llevado 4 premios en exposiciones. Todavía solo los estoy sacando por exposiciones nacionales, ¿no? Para que la gente los vea por España. Creo que a partir del año que viene, si es posible, empezaré a sacarlos ya afuera, en Europa. Y ya te digo que en estos 4 años llevamos 4 premios. Llevamos una mención de
de honor en la Tantay a una encina, que luego en Aranjuez fue mejor árbol de hoja perenne no conífera en el concurso de Aranjuez del 2020. Tenemos un pino doble tronco pentafila que fue mejor árbol de la exposición de Isiquiten en el 2019. Tenemos un arce Seigen que fue mención de honor en V Online 2021. Bueno, un lujazo poder trabajar en una colección como esta. Pues ya te digo, todos los días sin parar, porque soy la única persona, o sea, tengo principalmente un ayudante, y en cuanto a, os cuento así un poco lo que es la conservación de la colección. Yo llevo todos los trabajos técnicos, el que no desarrollo diariamente es el riego y por ejemplo las fertilizaciones, o sea, cuando hay que abonar, nosotros tardamos, yo que sé, entre una semana y 10 días en abonar todos los árboles. Ese trabajo lo hace mi ayudante, y el riego diario pues igual lo hace mi ayudante, y fines de semana, festivos, coordinamos con otro ayudante que viene también, pues eso, en fines de semana y festivos, por turnos, y ese es el mantenimiento diario. Ahora en verano, o si quieres lo hablamos posteriormente, cómo es mantener una colección en verano, pero ahora en verano, pues eso, os puedo decir que el riego es duplicado, se hacen 2 riegos. El riego es manual, siempre, porque entiendo que aunque podríamos instalar sistemas automáticos de riego, sería mucho más sencillo el poder regar, ¿no? Yo siempre soy partidario, y esto es una técnica de arboricultura, hay un sistema de control del arbolado que se llama Visual Assessment, que es el control visual del árbol, que ese lo hago yo diariamente, todos los días a primera hora de la mañana. Me doy una vuelta y todos los árboles son inspeccionados, y claro, pues depende de lo que tenga de las tareas de la época del año y tal, pues cada árbol va al taller en el momento en el que necesitan, ¿no? Y en cuanto al riego, pues os cuento que, por ejemplo, este verano con esas temperaturas, pues desde mayo tuve que hacer un calendario con todos los días, están todos los días desde mayo hasta finales de septiembre. Todos tienen un turno de riego, hay 4 personas implicadas en el riego, todos tienen un turno de riego por la mañana y un turno de riego por la tarde, ¿vale? Y siempre con una persona de reserva, por si acaso le pasa algo a la persona que le toca regar, bien por la mañana, bien por la tarde, hay un reserva ahí que en el momento en que se le avise pasa a hacer el riego. Entonces la supervisión es muy meticulosa. Yo, por eso la gente, ya con la gente que controla un poco de riego no me preocupa, pero con la gente que empieza, pues sí que es habitual el tratarles de exponer que no lo hacen solos, que se está encima de ellos todo el rato, porque como bien sabéis, lo que es regar los árboles, y más una colección, pues se tarda 3 años en aprender en Japón a regar, ¿no? Entonces es complicado, vamos. Pero nada, es un placer. Es un placer, seguro. Además, el hecho de ser árboles ya maduros prácticamente también llevará a una serie de trabajos totalmente diferentes a lo que a lo mejor puede estar acostumbrado un aficionado en su casa, ¿no? Claro, sí, exacto. Bueno, aparte de llevar todos los tratamientos, los trabajos que hay que llevar por época, pues lo que te digo, al ser árboles maduros y al tener perspectivas, pues por ejemplo, el año que viene hay una exposición en no sé dónde, pues siempre hay árboles que, bueno, pues venga, le voy preparando un par de años antes para luego llegar el año que le vamos a exponer, lo alambramos, luego a ver si procuro desalambrarlo para que llegue a la exposición con el mínimo alambre. O sea, siempre los trabajos son en función, que para que los árboles estén lo mejor posible, siempre. No me gusta abusar del alambrado por eso, porque es que al final te pones a alambrar los árboles, están muy bonitos, pero luego resulta que pasa el verano, si no se controla bien, se clavan los alambres, tal, al final es un follón. Entonces prefiero, pues eso, tener los árboles que tienen perspectivas de ser expuestos fuera del jardín, hacerlos con un par de años de antelación y dejar otros un poco más a su aire,
porque al final también a la gente le gusta ver los árboles como muy densitos, ¿no? Y tal. Y bueno, ya sabéis que, por ejemplo, árboles maduros llega un momento en el que toda la clasificación que tenían y tal, ¡pum!, hay que renovar, porque si no, pues se te van. Entonces, se te van quiere decir que pierden la forma, y a veces pues es complicado mantener los diseños, ¿no? Pero bueno, que... Ya nos has contado también un poco el tema de que en verano subís las veces que regáis, pero en un verano tan complicado como este, que ya lo hemos hablado antes de empezar la entrevista con estas temperaturas tan altas que hemos tenido, ¿qué otras medidas tomáis? ¿Qué otra? Pues mira, como en otra gente que tiene colecciones, hemos tenido que dar sombra a espacios que antes no tenían sombra, realmente expuestos árboles de sombra o semisombra, como en el Jardín Botánico, la zona de exposición, la mayor parte es de sol pleno. Pues lo que hago es exclusivamente sacar especies que sean mediterráneas, que resistan mucho el calor, y las especies que son así un poco más delicadas, pues tenemos abajo en la noria como 10 espacios de exposición para árboles de semisombra, otros en la entrada del edificio de investigación, otros 8 que también son de semisombra, pero el resto, si no, los protejo, los tenemos en un vivero de sombra, todos muy separaditos. El control fitosanitario llevamos años haciendo un control biológico. Yo, por ejemplo, pues os cuento, en veranos calurosos, que es muy propenso la araña roja, pues antiguamente siempre se trataba con permectine, ¿no? Un producto que es una paricida, ¿no? Al final se trata de que haya un equilibrio. Yo, por ejemplo, llevo 4 años poniendo sobres de Ambiselius californicus. Por allá donde doy conferencias o talleres, siempre se lo explico, y lo están empezando a hacer. Es fácil, son unos ácaros que vienen en un sobrecito, son huevos, ¿no? Se pone uno en cada árbol en especies propensas, juníperos, tilos, piceas, pues pones un sobrecito y te olvidas, porque esos son unos ácaros que nacen, se comen, se alimentan de la araña roja. En cuanto devoran la araña roja, van a otro lado a buscar araña roja. Entonces te mantienen. Se trata de hacer los mínimos tratamientos químicos posibles y de darle a los árboles, en función de las especies, las condiciones que ellos quieren. Claro, con este cambio climático, por ejemplo, os puedo contar que, y lo tengo oído también por aquí, por el centro de la península, de este verano, se nos han quemado algunos pinos silvestres que en la vida se habían quemado las hojas a pleno sol todo el verano. Pues este verano he tenido que sombrear algunos pinos. O sea, Pentaphyla ya los sombreaba desde hace unos años para acá, pero el silvestris en la vida se me habría ocurrido sombrear un pino silvestre. Pues es que se queman las acículas. Claro. Se queman las acículas. ¿Por qué? Porque y eso que, fijaos, o sea, es importante tener el bonsái separado del pedestal para que no transmita temperatura. Siempre procuramos regar en momentos en los que no hay sol, mantener un poco las copas húmedas en momentos de umbría y tal, pero bueno, pues eso, es complicado. Hay que adaptarse a lo que hay y a seguir. Y cuéntanos, ¿qué árbol es al que le tienes más cariño de la colección? ¿Cuál es el ojito derecho? O sea, le tengo mucho cariño a todos los árboles. Tengo especial cariño a las encinas del jardín. Y os voy a decir por qué. Porque es un árbol que no suelo ver en exposición. Ahora estos últimos años he visto algunos, pero son como árboles como poco valorados para las exposiciones de bonsái. Y yo tengo origen, mis padres eran de Extremadura. Conozco las encinas desde que soy pequeño, me he subido en ellas, me encanta el árbol como árbol, y creo que una buena encina de bonsái, transmite mucho, es muy natural, ¿no? Me encanta los pinos silvestres me encantan también, los arces, los palmatum me gustan mucho, el borgerianum, no sé. Todos, me gustan todos. Gustan todos. Eso es bueno, un buen padre tiene que querer a todos sus hijos por igual, ¿no? Claro.
Bueno, y aparte del mantenimiento de la colección, también tiene un Sí, papel muy importante que es la divulgación, y eso te ha llevado a tomar la iniciativa de publicar. El año pasado publicaste un libro, Momentum, es el título, y que viene a ser una recopilación de imágenes y de información de los bonsáis de la colección. Cuéntanos un poco de la experiencia y cuéntanos un poco el enfoque, porque para el que no lo haya visto, es un libro de bonsái totalmente atípico. bueno, esa era la idea inicial. Mira, pues no sé, todos los aficionados siempre pues hemos comprado algún libro bueno, yo tengo muchos, ¿no? De la Kokufu, tenemos libros, pues cuando trabajaba en Alcobendas, a ver, casi todos los libros que he visto yo de bonsai son libros de exposición, son libros que al final, joder, son catálogos, me parecen un poco catálogos. Quiero decir que sí, que son, que o sea, a nivel aprendizaje se aprende mucho viendo los libros, pero para mí eran todos iguales. Entonces, justo antes de la pandemia, en noviembre del 19, conocí a un fotógrafo que, pues bueno, empezó a hablar conmigo en el jardín botánico, le enseñé la colección, le hice una visita guiada, le empecé a enseñar cosas porque es un fotógrafo que le gusta mucho la naturaleza y tal. Entonces, le empecé a enseñar cosas y yo le dije que yo siempre he tenido como un proyecto de poner en valor el árbol, ¿no? Sí, estoy un poco harto o sea, que no digo que sea necesario mejorar en macetas, mesas, en forma de exponer, pero el árbol es el protagonista, el árbol. Entonces, yo le propuse al fotógrafo de tomar las fotos de los bonsáis sin la maceta, sin que apareciera la maceta. Todos están cortados en el Nebari, ¿vale? Del Nebari para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Y tenía otra concepción, que es no dar información sobre las dimensiones. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que alguien que vea, independientemente que sea un aficionado a bonsái o no, que vea las fotos de los árboles, se pueda imaginar que, por ejemplo, están viendo un bosque, que estén dentro del bosque, ¿vale? Mucha gente ve las fotos de una selcova y se imagina en un banco sentado, como hacía Josep Verge en esa presentación hace mogollón de años, de una mujer en un banco debajo de un olmo. Pues se imagina que puede estar debajo del olmo cuando la selcova tiene 60 centímetros. Entonces, afortunadamente tuvimos la pandemia por medio, y digo afortunadamente porque si no, no hubiéramos podido desarrollar el trabajo el fotógrafo y yo. Y entonces, desde que me desconfinaron, que fue en abril del 2020, porque yo tenía que bajar por obligatoriedad a jardín a regar los bonsáis porque ya sabéis que las plantas no se cuidan solas. Entonces, bueno, el caso. Afortunadamente pilló la pandemia por en medio, tuvimos mucho tiempo libre de teletrabajo y entonces todas las semanas hacíamos una jornada de toma de fotos. Entonces, las fotos de los árboles están realizadas en 18 meses, con lo cual se puede extraer una lectura anual del cambio del árbol, porque las fotos de los detalles son fotos de primavera, verano, otoño e invierno, y en las que yo comento o argumento para no solo los aficionados del bonsái, sino para cualquier persona qué características tienen estos árboles que a mí personalmente me resultan atractivas, que puede ser que a algún aficionado se le pase, y entonces, joder, pues es bonito. Al final es un libro de árboles, que ha publicado la mejor editorial científica, que es Editorial CSIC, nos lo ha publicado, y tiene 365 páginas, curiosamente, como los años de un libro, casi 400 fotos, ¿vale? Es un libro que viene en el mejor papel maché que había en el momento, con una... O sea, el fotógrafo y yo hemos estado pendientes del más mínimo detalle, desde la portada, qué tipo de portada queríamos, qué texturas. El libro es un libro traducido a 2 idiomas, inglés y japonés, ¿vale? Tiene una carta que me escribió Tomio Yamada de una carta de iniciación que es muy simbólica y la verdad pues que es para mí es un disfrute
de libro. Estoy encantado de haber podido hacer un libro así. Y es un libro del que, pues eso, tiene varios textos. Cada árbol viene presentado, la especie, se indica el origen del árbol, el origen del nombre científico y de los nombres vulgares, como te decía, un pequeño párrafo describiendo las características y luego características botánicas y de las especies, o sea, descripción botánica. O sea, al final es un libro que puede llegar a aficionados de fotografía, aficionados de naturaleza, aficionados de arboricultura, de bonsái. Está teniendo muy buena aceptación. El año pasado en Nube, en Aranjuez, pues hubo gente que me comentó que le había gustado mucho el libro. Yo creo que está resultando muy... De hecho, se está acabando. O sea, me han dicho desde la editorial que quedaban menos de 50 ejemplares ya de la primera edición. O sea, estoy muy contento porque quizás saquen la segunda edición. Qué bien. Yo tengo la suerte de que me regaló una persona de allí de Madrid, me regaló un ejemplar y sí, tengo uno aquí en casa. Lo he podido ver, lo he podido disfrutar y como tú bien dices, es un libro que va más allá del bonsái. Si alguien piensa que es un libro de técnicas, de alambrado, poda y demás, está totalmente equivocado. Es un libro de árboles, como bien has dicho, y en el que se disfrutan, las fotografías son de una calidad excepcional, la edición para mí es magnífica. Habéis tratado de cuidar el más mínimo detalle, como bien has explicado, el gramaje de la hoja, la disposición de las fotos, los colores, hay fotografías en color, fotografías en blanco y negro, las descripciones... Joder, me has pillado, no sabía que tenías un libro. Es que si te lo digo te lo pongo muy fácil. Joder. No, pues la verdad que sí, que el libro es una gozada, yo lo tengo aquí en la estantería, de vez en cuando lo ojeo, porque es un libro que no se termina nunca de ver, aunque te lo leas de la página 1 a la página 365, siempre es buen momento de abrirlo y disfrutar de, pues como tú bien has dicho, abres por una página de una encina y te cuenta un poco la etimología de la encina, el tipo de árbol que es. Está muy bien, de verdad, enhorabuena. Qué bien, me alegro, Manuel. Bueno, gracias. Y ahora quedan 50 ejemplares de esta primera edición. Habrá que poner un poco a la gente en alerta. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Aquellos que se despierten la curiosidad. Si es físicamente, en la tienda de la editorial CSIC, que está en la sede central de CSIC, en la calle Velázquez. Si es online, está en casi todas, o estaba hasta hace un mes, está en Amazon, está en el AFNAC, está en la Casa del Libro. Lo podéis comprar online. El precio oscila en 54, 57, no llega a 60 euros. Yo creo que es un precio ideal para un libro como este. O sea, es un libro, para mí es una pasada el libro, y creo que el precio está que muy bien, no es nada demasiado excesivo para un libro que tiene estas características, de verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y para cerrar un poco la entrevista y animar a la gente a ir a ver la colección, cuéntanos horarios de visita, si realizas alguna visita guiada, si tienes previsto alguna actividad ahora en este mes de septiembre. Mira, hasta la pandemia hacíamos 2 talleres anuales de iniciación. O sea, en el 2018 y en el 2019 hice 2 talleres iniciales de iniciación, 2 talleres de iniciación en el jardín. Visitas guiadas, cuando alguien me propone alguna asociación o alguna institución, organismo me propone hacer una visita, las hago yo personalmente. Las visitas guiadas en cualquier momento se pueden hacer. El horario que tenemos, el jardín abre todos los días del año, abre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en invierno, 9 de la tarde en verano, y yo estoy ahí de lunes a jueves. De lunes a jueves, entre las 7:30 y las 3 de la tarde suelo estar ahí. Cualquier consulta, yo qué sé, sugerencia. A mí me encanta, que yo tengo el taller siempre abierto, y cuando entra alguien y ve las exposiciones que hay allí, porque es un espacio que hay exposiciones permanentes, temporales, todo el año. Entonces yo tengo el taller abierto, me encanta hablar con la gente, se pueden sentar ahí, echar un rato.
cualquier aficionado podemos hablar un rato, le puedo enseñar la colección, disponibilidad absoluta. La verdad que es un espacio inmejorable para ver una colección en el centro de Madrid estupenda, y invito a todo el mundo a que vaya, que la vea, que haga sugerencias, que lo que quieran, vamos. Vamos, Es vuestra casa. De hecho, la colección es vuestra. O sea, la colección es una colección de toda España. Es decir, que el que esté terminando de escuchar este podcast y no coja ahora mismo para Dirección Jardín Botánico, ya no sabemos bueno, ahora no, que se esperen a septiembre que vuelva a ocurrir. Ya no sabemos qué más ofrecerle, ¿verdad? Porque lo has puesto, Claro. lo has pintado muy bien. Además, invito a todos, yo he tenido la suerte de visitar varias veces la colección, no tengo la suerte de conocerte, pero bueno, eso cambiará pronto, seguro. Sí. La colección merece la pena verla, merece la pena disfrutarla. Y no solo la colección de bonsai, la colección, lo que es el jardín botánico, es una pasada. Los nenúfares, hay una colección de nenúfares que son apasionantes. Sacaremos otro podcast de nenúfares, pero vamos, en general el jardín hace a todos los que nos apasiona este mundo y el mundo de los árboles, creo que es una visita obligada, ¿verdad? Sí. Ale, muchísimas Pues nada, gracias. me alegro mucho de hablar con vosotros y yo qué sé, lo que has dicho tú, que al final se trata de divulgar este arte, de ponerlo en conocimiento de la máxima población posible y de que todos disfruten pues de sus árboles, ¿no? Genial, Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti, igualmente. Un saludo. Un saludo, adiós, hasta otra. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.